Pues el título del mensaje es Cuando venga el enemigo. Ahora, no estoy diciendo cuál enemigo, pero cuando venga el enemigo. Entonces, eso podemos aplicar en muchas maneras esta mañana. Pero el mensaje que quiero transmitir esta mañana es cómo podemos manejar efectivamente la oposición, el enemigo, la oposición. Y hoy existe una actitud entre algunas iglesias, si uno es salvo o vive bien, nada puede salir mal en sus vidas. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Esta mentalidad es totalmente contra la Biblia, es antibíblico. En una ocasión el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, mandó a sus discípulos tomar una barca y cruzar el mar de Galilea al otro lado y obedecieron y se encontraron en una tormenta terrible. Pues aquí están justos en el centro de la voluntad de Dios y hay una tormenta, hay peligro, un peligro tanto que asustó a esos marineros y pescadores. En otra ocasión el apóstol Pablo vio una visión que lo invitaba a cruzar a Europa, ven a ayudarnos a Macedonia. Y lo hizo y se encontró con un montón de problemas y severa oposición desde ahí y adelante. Y las pruebas, las dificultades e incluso la oposición se nos presentan incluso cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. No quiero decir que siempre es por causa de pecado o por desobediencia, puede ser, pero incluso hay dificultades en medio de la voluntad de Dios. Dios no nos ha prometido una vida fácil, pero vale la pena señalar que aunque fue la voluntad de Dios, aquí en ese texto están reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén con dificultad, pero Dios no eliminó la oposición. Los enemigos están, y pues ahora llegamos a la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, al lugar donde vemos que como Nehemías y los trabajadores respondieron ante la severa oposición. ¿Os acordáis el mensaje anterior, cómo dividió el trabajo entre las 10 puertas? Pues en este capítulo y los siguientes 2 capítulos vamos a ver cómo se enfrenta el pueblo de Israel con la oposición o los enemigos. Y es la respuesta de Nehemías. En la respuesta aprendemos cómo nosotros también podemos manejar efectivamente la oposición. Vamos a ver primero el problema de Nehemías en los versículos 1 a 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen esos débiles judíos? Y así sigue el texto. Mientras el pueblo de Dios está contento con las cosas como están, escúchame, mientras el pueblo de Dios está contento con las cosas como están, el enemigo está contento. Si el enemigo lo deja en paz. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a levantarse y servir a Dios y empieza a trabajar y esforzarse para glorificar el nombre de Dios, es cuando el enemigo se activa. Mientras estamos parados, sentados y haciendo nada, el enemigo no nos molesta. Pero cuando queremos hacer algo para el Señor, pues es cuando se activa el enemigo. ¿Estáis conmigo? Siempre que se comienza una obra para Dios en el corazón, o en la iglesia, o en el hogar, Satanás usa este método de desprecio. Si la gente se burla de nuestro testimonio cristiano hoy, es porque no tienen argumentos contra el Evangelio. El mundo siempre estará enojado con cualquier mensaje que revele, que exponga el pecado. Si un predicador se atreve a enfatizar la verdad del Nuevo Testamento que exige arrepentimiento, que el Evangelio expone sin piedad nuestra condición trágica de pecado y de nuestra bancarrota absoluta, pues te digo que el mundo siempre estará enojado con este mensaje. ¿Por qué? Porque le es una ofensa. El mundo no quiere escuchar que es un pecador y pues se levanta en contra del Evangelio, contra Dios y pues esto vemos en algunos lugares. Ese es el problema primero.
el motivo de la oposición, si vamos a tratar de hacer algo que valga la pena, y hay oposición o dificultad, muchas veces es porque estamos intentando lograr algo importante. Como dije, deberíamos ser alentados por ellos. Si no quieres, escucha, si no quieres recibir crítica, si no quieres que la gente te queje, pues no hagas nada. ¿Vale? Y no pasa nada. Pero si serás amigo de todos, si lograrás nada para el Señor. Porque la gente se opone a la obra, al éxito, y la iglesia, lo que sea, es cuando tenemos problemas. Algunos problemas son los celos. Algunos se oponen a nosotros o al Evangelio o a la obra de Dios porque están celosos o celosas la gente. Los celos son causa de falta de armonía entre los hermanos de la iglesia cristiana, aunque generalmente se disfraza de desacuerdo sobre tal doctrina o cómo se hace esas cosas, o no me gusta el color de las sillas, o uno atacará a otro porque ese hermano está equivocado en su doctrina o porque no es un hermano maduro en la fe. Pero la verdadera causa son los celos del éxito del otro hermano. Puede ser una de esas razones. Algunas personas se oponen porque están celosos. Otra razón, y tengo 5 aquí rápidamente. Algunos se oponen a otros o a sus proyectos porque tienen una agenda diferente. Tienen una agenda, ideas diferentes. Hay un intento en el mundo de borrar el nombre de Jesucristo y de la presencia de cristianos en muchos países. No sé si lo sabéis o no, pero están aniquilando muchas iglesias, derribando iglesias en China, en Indonesia, en otros lugares en India, solamente por ser cristianos, por tener el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo es una amenaza a su agenda. Es una amenaza. El mundo se opone al Evangelio, porque el cristianismo es distinto que todas las demás religiones. Tienes que humillarte delante del único Dios y arrepentir de tus pecados. Pues porque es una agenda diferente. Número 3, porque hay celos. Porque hay oposición. Algunos se oponen porque se sienten excluidos. En ese caso, Sanballat es el gobernador de Samaria y ese es el área de Israel que ahora llamamos, ¿alguien sabe? Ese Samaria ahora se llama Cisjordania. Y Tobías es el representante del país de Amón, que hoy se conoce como Jordania. ¿Os suena? Pues en este versículo 7 vemos que los amonitas y los de Asdod, los árabes y hombres de Asdod. Asdod es la parte que ahora se llama la franja de Gaza. Entonces, estas personas siguen siendo enemigos de Israel hasta hoy. Hay algunas cosas que no cambian, ¿verdad? Estamos hablando de más de 2.500 años y algunas cosas no cambian y esas personas, el enemigo tiene larga memoria, sienten excluidos. Número 4, otra razón por la oposición. Algunas personas se oponen porque sospechan de los motivos. Ahora, pero cuando, ese capítulo 2 no lo busca, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces sospechan de nuestros motivos, no nos entiendan. Y el mundo no entiende lo que es el propósito de una iglesia y qué hacen esos cristianos. Número 5, y esa es la respuesta más común cuando hay oposición, cuando hay problemas, siempre culpamos a Satanás, ¿verdad? Satanás instiga cierta oposición. Sería fácil culpar todas nuestras dificultades y problemas y los problemas de Nehemías y el pueblo de Israel a Satanás, pero este es demasiado simplista. Lo que Satanás está haciendo aquí simplemente es aprovechar de las preocupaciones y los prejuicios ya existentes. Y es fácil para el pueblo de Dios culpar a Satanás por todos sus problemas. Lo has hecho tú, lo he hecho yo, pues Satanás está detrás de todo eso. Pero la verdad es que Satanás generalmente no necesita inventar problemas.
simplemente explota y empeora las condiciones que ya están. Y le damos mucha munición de sobra para usar en nuestra contra. Pues esos son los motivos de la oposición. Ahora vamos a ver algo de los métodos de la oposición. La razón por la cual las personas ridiculizan a quienes se oponen, además de ser tan fácil burlarse de alguien, es porque saben que desmoraliza, desalienta y con mucha frecuencia es muy eficaz. Si quieres hacer daño a alguien para que paren, dejar de trabajar, hacer algo para el Señor, solo hace falta reírse de ellos, burlarse de ellos. Primero vemos que ellos se burlaron de los trabajadores en versículo 2. ¿Qué hacen esos débiles judíos? La palabra débil aquí significa miserable, marchito, incapaz de lograr nada. Y quizás alguien te ha dicho esto cuando intentas hacer algo, cambiar algo en tu vida, o ¿quién aquí se ha puesto de régimen? Olvídalo, no, tú no puedes, no tienes dominio propio y has tenido un buen comienzo, pero no aguantarás, no durarás. Yo te conozco, yo sé que no puedes. Pues evita tales personas, ¿vale? Porque no te ayudan. Se burlan de tu carácter. Y luego calumnian tus motivos, diciendo aquí se le permitirá volver a hacer ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas, todas esas cosas. ¿Por qué no te vas a casa y oras? Y por eso, tal vez Dios te ayudará. O con tus oraciones como fanático van a construir el muro. Pues todas esas cosas son ataques contra el pueblo de Dios. O incluso se necesita más que oración y adoración para reconstruir esa ciudad. Es importante notar la respuesta de Nehemías aquí. Tú ves aquí en versículo 3, si estaban junto a él, Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican de muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Qué quiere decir esto? Tan débil, tan frágil ese muro, que si sube ahí una zorra lo va a caer. Nehemías escucha todo eso, pero es como un insulto, no contra él mismo, sino contra Dios. Y ellos se burlaron de los trabajadores y también criticaron al trabajo. Tobías echa su ridículo sobre ese trabajo. Y es una de las victorias más satisfactorias de Satanás cuando puede con sus risas hacerte dejar de trabajar para Dios. Déjame citar uno de los presidentes de mi país. Resume bien el problema. Dijo, no es el crítico el que cuenta, ni el hombre que señala cómo tropezó el hombre fuerte, o donde pudo haber hecho mejor el autor de los hechos. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuya cara está manchada por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca y se queda corto una u otra vez, pero no hay esfuerzo, porque no hay esfuerzo sin error y deficiencia. Quien realmente trata de hacer algo, quien conoce el gran entusiasmo, la gran devoción y se gasta en una causa digna, quien es el peor de los casos, si en el peor de los casos si falla, al menos falla mientras se atreve en gran medida. Está diciendo que por lo menos está intentando hacer algo. Mucho mejor es atreverse a cosas poderosas, ganar triunfos gloriosos a pesar de fracaso, que alinearse con los espíritus pobres, que ni disfrutan ni sufren mucho porque viven en las sombras grises que no conocen la victoria ni la derrota. Claro, si no haces nada, no vas a ser derrotado y no vas a experimentar la victoria. Pues Nehemías dice, vamos, podemos edificar y reconstruir a pesar de toda esa gente.
Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? La oración. Él no se dirige a estos enemigos, a la oposición, él se dirige a Dios. Cuando servimos a Dios y llega la oposición, la primera cosa que nos ayudará para tener éxito en cualquier cosa es la intercesión, la oración. La oración tiene muchos efectos beneficiosos, amén. No solo nos permite expresar nuestros sentimientos, la oración nos ayuda a calmar nuestra ira. También nos da la oportunidad de discutir con Dios, pero tú has dicho esto y eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Y también es una oportunidad para obtener una nueva perspectiva sobre nuestros problemas. Hay algo cuando oramos que empezamos a pensar de la manera de Dios en vez de la manera de la carne. Pues a algunos no les gusta la oración aquí de Nehemías. Mira lo que dice. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ahora, versículo 5 y 6. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se hallaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire, la oración aquí de Nehemías es igual como en los salmos imprecatorios. Algunos dicen, pues, Nehemías no está mostrando misericordia, ni gracia, ni perdón aquí. Es una oración vengativa. Y hay algunos que intentan racionalizar esa oración. Algunos dicen, pues, el texto no dice lo que quiso decir. O otros dicen, sí, dice lo que quiso decir, pero sin la aprobación de Dios. Otros dicen, pues David también escribió muchas oraciones así. Y fue llamado por Dios varón conforme a mi corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Otros dicen que los habitantes de hace 2000 años fueron muy emotivos y rápidos para invocar la ira de Dios sobre alguien a quien no le gustaba. Pero explican además que estas personas no saben nada de la gracia de Dios. Pero todas esas razones, la verdad es que la gracia se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Pero nada de eso cambia la verdad de la oración de Nehemías. Él está orando para que Dios se ocupe de ellos. Dios, tú ocupas de ellos. Me gusta esta antigua bendición gaélica, no sé si lo digo bien. Que los que nos aman, que nos amen. Y los que no nos aman, que Dios rompa sus corazones. Y si Él no los rompe el corazón, que los rompe los tobillos. Así los conoceremos por su cojera. Bueno, vale. Bueno, si Dios quiere. ¿Qué podemos aprender de eso? Cuando otros te desprecian o lo que estás tratando de hacer por Dios, llévalo a Dios. Llévalo a Dios en oración. No debes ignorar el maltratado de los demás, negar que esté ahí o tomarlo en sus propias manos. Eso no está bien. Derrama a Dios tu corazón. Dile si es un insulto o sientes despreciado, llévalo a Él. Y lo que es demasiado para nosotros no es demasiado para Dios. No hay ninguna petición de oración demasiado grande o pequeña para nuestro Dios. Lo que nos domina a nosotros no domina a Dios. Lo que nos intimida a nosotros no intimida a Dios. Y deja que Dios sea tu defensor. Deja la venganza en sus manos. Dios lo arreglará en su tiempo. O cambiará tu corazón para aguantarlo. ¿Vale? Esos son dos casos. Bien, vamos a seguir aquí. Hemos visto el problema y la oración de Nehemías. Ahora vamos a ver la perseverancia. Hemos hablado de eso en otro capítulo. La perseverancia de Nehemías. Versículo 6. Edificamos pues el muro hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese versículo es precioso. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías no solo ora, pero persiste en el trabajo. Hermanos, déjenme decir esto, que la oración no es sustituto para el trabajo.
no es sustituto. Tenemos que orar. Pero también tenemos que obrar, tenemos que trabajar. Entonces el muro no se edifica por sí solo. Oramos a Dios, pero también hacemos nuestra parte. La oración no es un sustituto para el trabajo, sino es preparación. La perseverancia es la verdadera prueba de la fe. Algunos no saben cómo perseverar. La perseverancia es muy apreciado hoy día porque es tan raro. Una cosa es establecer una meta o un objetivo. Otra muy distinta es perseverar frente a la oposición. Y es la oposición la que prueba nuestro compromiso, hermanos. La oposición, la perseverancia. Esas personas pudieron elevarse por encima del ridículo porque tenían ánimo para trabajar. Ánimo, dice ahí al final del versículo 6. Pues ánimo para trabajar. Pues en estos versículos 6 a 9 vemos la maldición. Ahora vamos a hacer algo más específico. ¿Cuál es este enemigo? Hemos dicho burlarse, ridiculizarse. Me gustaría pasar un tiempo aquí hablando de desánimo, el desánimo. Yo sé que nadie aquí se desanima, menos yo, ¿verdad? Nadie aquí ha experimentado el desánimo, ¿verdad? Bien, bueno, voy a predicar a mí mismo esta mañana. Porque el desánimo, los hijos de Israel, con Nehemías como su líder, se enfrentaba a lo que parecía ser una tarea enorme, insuperable, de completar ese muro alrededor, con los escombros alrededor. Los enemigos del pueblo de Dios habían usado el sarcasmo, el ridículo, y cuando esto no había logrado detener trabajo, amenazaron con una oposición abierta. Vamos a subir a matarlos. Finalmente la oposición había... ¿Qué efecto tuvo eso sobre el pueblo? Había desgastado a la gente y se quedó cansada y desanimada. ¿Quién de nosotros nunca se ha desanimado de una forma u otra? ¿Quién? Quizás estás desanimado ahora mismo, enfrentando algo que te desalenta en ese momento. Tal vez sea un problema que hayas tratado una y otra vez y te hayas desanimado. Todos enfrentamos desánimo a veces a lo largo de nuestra vida. Es parte de ser humano. Y muchas cosas son ciertas sobre el desánimo.